Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a aprenderla, a ponerla en práctica. Háblanos esta mañana, te pedimos, papá. Sea tu palabra para nosotros. Nos hemos abierto al mover de tu espíritu y tu palabra es hermosa para nosotros. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera nuestro camino, nos ayuda en el diario vivir, nos ayuda a proyectar nuestra vida también. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera que hoy hablemos un tema que hemos hablado hace mucho tiempo con ustedes, pero como estuvimos con los diáconos el lunes, ¿no se podrá apagar un poquito alguna luz acá, no? Está muy fuerte alguna, me parece a mí, no sé. Estuvimos hablando con los diáconos el viernes y charlamos sobre este tema que me gustaría que volvamos a hablar en esta tarde, en esta mañana. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Hace muchos años este tema me llamó mucho la atención y bueno, quiero vivirlo, quiero experimentarlo y quiero comunicarlo también a mis hermanos. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que acá el apóstol Pablo se presenta a los corintios y dice que toda la gente conozca de ellos o de nosotros como siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Somos servidores del Señor, llevamos el Evangelio a todos lados donde estamos. Pero también, aparte de eso, dice que somos administradores de los misterios, de los secretos de Dios. Un misterio, como dije recién, es un secreto, algo escondido, algo que no lo sabe nadie y que Dios quiere comunicarle a sus hijos. Qué tremendo es esto, ¿no? Hace tiempo atrás Jorge Mitián nos enseñó, nos dio un ejemplo que a mí me quedó muy fuerte. Dice que una persona estaba viviendo en una choza que se llovía toda, de barro, el techo eran unas chapas y todo se llovía mucho. Él estaba allí cocinando con un calentadorcito a querosén o alcohol y con unos recipientes allí de aluminio para tratar de comer todos los días. Y allí estaba lo poquito que tenía, muy poquito que tenía, pan duro, estaba viviendo muy mal. Y de golpe viene alguien a decirle que se había muerto un tío de él, que era multimillonario y que él era el único heredero. Así que de golpe se va a un lugar y es una mansión, una casa impresionante de no sé cuántas habitaciones, baños, pileta de natación, imagínense, de todo tenía ese lugar, ¿no? Un lugar hermosísimo. Así que él de golpe dice: ¿cómo? Esto es mío, ahora sí es tuyo. Esta era la herencia que has tenido. ¡Qué bárbaro!, dice él. Bueno, así que se agarra todos los bártulos, eso que tenía, cocinando allí con su alcoholito allí o querosén que tenía allí, esa estufita que tenía allí para cocinar y sus tarritos de aluminio. Y cuando está allí se pone a leer la escritura. Y en la escritura, que era la escritura de la herencia, se entera que había muchísimas cosas en esa casa y él no las veía, estaba vacía la casa, totalmente vacía. Entonces dice: ¿pero cómo? Acá hay aire acondicionado, acá hay esto, hay lo otro, hay camas por doquier, hay heladeras, hay qué sé yo, motocicletas, autos, un montón de cosas. ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser esto? Entonces va y lo llama al escribano, ¿no? Y entonces viene el abogado, el escribano que le había dado toda la escritura y le dice: mirá, vení conmigo, yo te voy a mostrar dónde están todas estas cosas. Entonces va con una llave y va al sótano, y cuando se mete al sótano, ahí empieza a descubrir la cantidad de cosas que tenía esa casa y que él desconocía. Y entonces empieza a subir todas esas cosas y usar
todas esas cosas que él desconocía. Entonces Jorge nos decía que mucha gente cuando se convierte, claro, tenemos la vida nueva de Cristo que nos transforma, empezamos a vivir cerca de Él, pero a veces desconocemos que tenemos mucha herencia que Dios nos ha dado, que son, quiero decir, los secretos de Dios que Él quiere comunicar a sus hijos, y a veces desconocemos aquellas cosas que Dios quiere que conozcamos y que vivamos. Y son una herencia de Dios para vivir en esta tierra y para vivir en la eternidad. Entonces, yo descubrí hace muchos años que la Biblia tiene muchas de estas cosas y que Él quiere enseñárselas a sus hijos a través del escribano, que dije recién, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere revelarnos la verdad de Dios. Uno puede tener la vida de Dios, pero justamente el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para recordarnos todas las cosas que Jesús nos enseñó, para revelarnos todas las cosas que están en su palabra. El Espíritu Santo viene, el Espíritu de revelación sobre nosotros y empezamos a vivir una vida distinta. No solamente vivir salvados, transformados por el Señor, sino ir conociendo cada día las bendiciones, las riquezas que el Señor nos da. Acá el apóstol dice que nos conozcan como administradores de los misterios de Dios. Un administrador es lo que sería allí Guille, ¿no? Un administrador, ¿no? Está bien, Guille, ¿no? Él administra, porque él tiene una inmobiliaria, administra bienes ajenos que no son de él, ¿no? Imagínense cuando él vendió mi casa, hace varios años atrás, yo siempre digo, ¿no? Si de golpe le hubieran llamado por teléfono, le hubiera dicho, bueno, ¿qué tiene la casa que está en tal calle? ¿Tiene agua? ¿Tiene agua? La verdad, no sé. ¿Cuántos dormitorios tiene? ¿Tiene 2, 1, 3? La verdad que no sé. ¿Tiene gas? Me parece que sí. Si yo me entero de eso lo mato, ¿no? Porque ¿cómo va a administrar mi casa si ni sabe de qué se trata? No, al revés. Yo me acuerdo, venía a mi casa a mostrar mi casa y se la mostraba a la gente que estaba por comprarla, y la verdad que a mí me daba ganas de comprarla, como él decía, ¿no? Fíjense lo que tiene acá. Me dice que, mire, venga por acá, fíjense lo que tiene. Conocía casi más que yo. Yo viví muchísimos años allí, ¿no? Me tuve que mudar porque ya la casa me quedaba muy grande, mis hijos se habían casado, ¿no? Y nos mudamos a un lugar más chico. Y me acuerdo cómo él mostraba la casa, era un buen administrador porque conocía todos los detalles de mi casa. Entonces la gente venía y él ponderaba las cosas que tenía mi casa. Voy bien lo que voy diciendo, me van siguiendo, ¿no es cierto? Él no solamente, él administraba algo que no era suyo, era mi casa. Y luego la vendió, gracias a Dios, ¿no? Nosotros somos administradores de los misterios, de los secretos de Dios. La gente vive mal porque no conoce para qué fue hecha, no conoce a dónde va, no conoce de dónde viene. Por eso la gente vive como bola sin manija, como se dice. No sabe para qué vivir, no sabe para qué existe. Y vive una vida sin sentido, llena de tinieblas. Por eso la palabra del Señor dice que la gente vive en tinieblas. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Imagínense si fuera de noche acá, ¿no? Y de golpe se corta la luz. ¿Le ha pasado una vez que estuvieron en algún lugar que se corta la luz y uno quiere salir del lugar y no hay luz por ningún lado, ¿no? ¿Qué hace uno? Empieza a tratar de salir porque a veces, ¿qué pasa que no hay luz? Y por ahí escuchamos alguna bomba. Imagínense en un lugar donde hay bombas, ¿no? Uno quiere salir. ¿Qué hace? Se tropieza con las otras personas, se tropieza con las cosas que están allí y no sabe para dónde salir. Y quizá busca la salida para este lado, como ha pasado en algunos lugares, ¿no? Tenemos Cromañón de aquella época tan terrible, que tanta gente en un momento dado, que hubo una cosa muy terrible allí, murió tanta gente. La gente vive así la vida, sin saber hacia dónde va, vive en oscuridad, se tropiezan los unos con los otros, tienen problemas con la esposa, con los hijos, con los padres, porque no saben cómo administrar su vida. Pero nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios, y a nosotros nos quiere revelar el Señor sus misterios. Dice, a ver si lo tengo acá, dice el Señor a sus discípulos, a ver si lo tengo. Ay, Señor, si lo tengo acá. Ay, bueno, se me perdió. Dice, ay, Jesús, aleluya. Dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, le hablo por parábolas todas estas cosas.
Es decir, el Señor quería mostrarle a sus discípulos los misterios del reino, los secretos del reino. Qué tremendo es esto, ¿no? Imagínense si yo tuviera, qué sé yo, si mañana o pasado, yo siempre digo, ¿no? Habría una devaluación, vamos a decirlo así, el dólar se va de lo que está al triple. Y yo supiera que eso pasaría. Y bueno, qué sé yo, vendo lo que tengo y compro dólares porque dentro de 2 o 3 días se me duplica o triplica. Hay gente que maneja ciertos secretos y que puede hacerse muy rico de esa manera. Yo no estoy pensando en eso ahora, sino que nosotros tenemos que conocer y administrar, conocer y dar a conocer, como hizo Guille con mi casa. No solamente que conoció mi casa, sino que la dio a conocer para venderla. Nosotros tenemos que conocer los misterios de Dios, vivirlos y darlos a conocer. He visto mucha gente, muchas veces, ¿no? Me acuerdo una vez estaba con un vecino que había muerto el vecino este. No llegué a predicarle, tristemente no llegué a conocerlo lo suficiente. Y bueno, la esposa, los hijos, desesperados, diciendo ¿por qué? ¿Por qué? He escuchado muchas veces esto en velorios, ¿no? Donde la gente se da cuenta lo pequeño, lo poquito que vivimos en esta tierra. Es ahí, dice, mejor ir a la casa, dice Eclesiastés, ¿no? De velorio, que a la casa del banquete. Porque ahí en la casa del velorio los seres humanos reflexionan sobre la vida. Y he escuchado en muchos velorios cosas muy tristes. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Si mañana nos íbamos a encontrar, íbamos a estar juntos, si íbamos a hacer un viaje juntos, y de golpe se murió. Yo estuve ahora en el norte y un hermano muy querido, ¿no? Se murió ahí nomás, le agarró una ACV, un pastor muy querido nuestro, de Claudio y mío también, ¿no? Le agarró una ACV y en poquitos días partió con el Señor. Bueno, estuve en la congregación allí en Mohuaca con los hermanos, hablé con la esposa, hablé con el hijo. La realidad de la muerte, la realidad de lo que pasa después. Entonces, la gente no sabe cuando se enfrenta con tales cosas, empieza a decir, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entonces, yo empecé a estudiar hace muchos años en la palabra de Dios los secretos de Dios que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Nosotros podemos ser cristianos e ignorar los secretos de Dios y vivir como esa persona que se mudó a la casa pero siguió viviendo con su ropa toda mugrienta, toda llena de agujeros, con su calentadorcito, con su bagallos que tenía allí para cuando él podía tener un tremendo microondas y una tremenda cocina y ropa de la más fina y todo lo demás, pero estaba en el sótano. Él tenía que ir a buscar todas esas cosas y tenía que encontrar todas aquellas cosas que tenía que aprender a usar. Así nosotros tenemos que conocer primero los misterios de Dios y luego darlos a conocer. Bueno, digo algunos de estos misterios, hay un montón. Y yo les recomiendo, cuando hablo acerca de esto, que nosotros como hijos de Dios busquemos en la palabra del Señor, busquemos en la relación con Dios que Él nos revele sus misterios. Por ejemplo, el matrimonio es un misterio. Miren, la gente hoy quiere innovar, ¿no? Y está diciendo tantas estupideces con respecto al matrimonio, ¿no? Y hasta se legislan, como se han legislado en muchas naciones y en nuestra nación, el matrimonio homosexual. Como si el matrimonio podría ser otra cosa de la que Dios inventó. Dijo Dios, antes de la caída del ser humano, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Así que el matrimonio es exclusivo entre un hombre y una mujer, es heterosexual. No es otra cosa. Y es su mujer, no es la mujer. No es un montón de mujeres, es su mujer, ¿no? Y será una sola carne y la relación sexual es hermosa dentro del ámbito de un matrimonio para toda la vida. Y Jesús dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y aquellos que hemos descubierto a través de muchos años, hace 47 años vamos a cumplir con mi esposa de matrimonio, qué hermoso es experimentar los misterios de Dios. Este es un misterio, ¿no? Digo, de paso Dios dice que lo usa como ejemplo a la unión de Cristo y la Iglesia, como algo que es indisoluble cuando hay una relación verdadera.
¿Y cuántos secretos tiene el matrimonio para que el matrimonio pueda crecer? Algunos quieren innovar, quieren cambiar, se pelean un poco, se terminó el amor muy rápido y ahí se pelean y quieren divorciarse porque ahora es muy fácil hacerlo, ¿no? Es como más que renovar el carnet de conductor, van y tratan de romper y buscar a otra persona y así destruyen su vida, destruyen la vida de la otra persona, porque Jesús lo dice de esa manera, destruyen a la generación que viene, que es a sus hijos, porque por querer hacer algo, por querer decir yo sé más que Dios, y destruye su propia vida. Bueno, uno sabe que habría mucho para hablar de esto, ¿no? Es un misterio. Entonces el misterio de un hombre y una mujer. Qué hermoso que Dios haya hecho eso, ¿no? Dos mundos diferentes. ¿Cómo tenemos que aprender a comprendernos? ¿Cómo tenemos que aprender los roles en el matrimonio? ¿Cómo tenemos que aprender a perdonarnos, a pedirnos perdón, a ejercer las virtudes cristianas? ¿Cuánto que hay que aprender de todo esto? En esta pandemia que sucedió hace ya un añito para atrás, ¿cuántos matrimonios se separaron? ¿Cuánta crisis hubo? Muchos matrimonios en nuestras congregaciones. ¿Y cuántos otros, al revés, se unieron más? Porque se requiere virtudes cristianas, se requiere estar lleno del Espíritu Santo para ser un buen esposo, se requiere estar lleno del Espíritu Santo para ser una buena esposa. Y si no es así, estamos llenos de carne. Entonces es un misterio que uno puede experimentar y puede agradecer a Dios y puede crecer en su relación matrimonial, o puede ser un infierno. Como decimos a veces, puede ser el cielo más hermoso o el infierno más terrible del que muchos quieren escapar. Digo, es un misterio. El perdón es un misterio. ¿Quién te habla de perdón hoy? Cuando alguien te hace mal, hay dos maneras de responder. ¿Cuál es la primera? Si me pega una bofetada, yo le voy a dar un puñetazo. Si alguien habla mal de mí, yo voy a hablar peor de esa persona. Si alguien me hace un daño, yo voy a responder de esa manera, ¿no? Decía, o si no puedo, por lo menos me resiento. ¿Y cuánto hemos hablado sobre este tema, no? Pero el Señor nos enseña un secreto, que es el secreto del perdón. El perdón es un secreto de Dios que solamente los cristianos podemos poner en práctica. Porque necesitamos la gracia de Dios para perdonar a aquellos que nos hacen mal. Y como descubrí un día yo en mi camino en el Señor, que cuando uno perdona, desata a una persona muy importante, y esa persona soy yo. Cuando yo perdono, al primero que le hago bien es a mí mismo. Porque si no me lleno de rencor, de broncas, y son, como dice la Escritura, son verdugos que me arruinan la vida, ¿no? Que me arruinan el estómago, el corazón, la falta de perdón, el resentimiento, me terminan haciendo más mal a mí, todos esos recuerdos que dan vuelta. Pero el Señor dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. Claro, estamos ante un secreto de Dios. Y lo vemos al Señor muriendo en la cruz allí y haciendo algo distinto a todo lo que había pasado a través de todos los siglos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él vino a dar su vida por nosotros, por sus enemigos. Qué cosa, ¿no? Qué hermosura eso. Bueno, y así podríamos, yo voy a dar algunos, pero hay un montón. El Señor nos enseña una regla que es importantísima en la relación entre las personas. Y la gente no la entiende, a veces muchos cristianos no la entendemos. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es el resumen de todo el Antiguo Testamento, es la ley y los profetas, lo que llamamos la regla de oro. ¡Wow! ¡Qué secreto que hay en eso!, ¿no? ¿Cómo hacer feliz a los demás? En vez de pretender que los demás nos hagan felices a nosotros. Y a veces luchamos toda la vida. ¿Cuántos hay que luchan toda la vida, que se creen, mi mamá no me quiso, no me quiere, mi papá tampoco, y dice la esposa, yo pensé que me iba a hacer feliz y es un desgraciado, que es esto, y ella dice, y vos también, o al revés, ¿no? Él también dice, vos también sos igual, y se pelean toda la vida porque pretenden que las otras personas nos hagan felices, cuando la fuente de felicidad no son las personas, sino es una fuente que viene de la relación con Dios y nos transforma la vida y llena el corazón y nos hace personas nuevas. Y nosotros podemos ser motivo para que otras personas puedan ser felices. Primero con el Evangelio que les llevamos y luego con nuestra actitud de todos los días.
Y así en casa podemos vivir esto, ¿no? El hogar es el primer lugar donde uno tiene que experimentar esto, ¿no? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Pero claro, para hacer esto necesitamos la gracia de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, somos una manga de egoístas, que siempre pretendemos que los demás nos tienen que servir a nosotros. Somos una manga de orgullosos, que nunca pedimos perdón, siempre tenemos razón y peleamos por nuestros derechos. Y somos rebeldes, porque queremos hacer lo que se nos da la gana. Y claro, un hombre que está de esa manera nunca podrá practicar este principio de Dios tan importante que es la regla de oro. Mire, estoy diciendo otro más, son principios de vida. Cuando uno empieza a palpar estas cosas y conocerlas, cuántas cosas cambian en el ser humano. El hombre dice, la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Soy más feliz. Tengo menos, soy menos feliz. Sin embargo, el Señor dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Así que eso va en contra del materialismo que todo el mundo vive. Claro que podemos pedir al Padre que nos danos el pan nuestro de cada día, que significa la necesidad que yo tengo física para vivir, la necesidad de abrigo, la necesidad de comida, la necesidad de un lugar donde vivir. Pero no está el corazón amando al dinero como la gente ama. Raíz de todos los males es el amor al dinero, un secreto, ¿no? Mucha gente está allí. Algunos lo tienen, lo logran y no son felices. Y otros no lo logran y tampoco son felices. Y están todos corriendo detrás. A ver si podemos tener la sociedad de consumo que nos lleva a ver si podemos tener más, si tenemos más y más. Y después que hay gente que tiene muchísimo. Cuando estuvimos allí en Italia, me acuerdo con Claudio hace un tiempo atrás, estuvimos con un hermano allí que tiene un pariente aquí en Rosario que tiene muchísimo, pero muchísimo dinero. Ni sabe la cantidad de dinero que tiene. Y vive enclaustrado en su casa, lleno de alarmas, de rejas, porque tienen miedo que lo secuestren. Y vive una vida, pobrecito, está tan lleno de dinero, pero está tan mal en su corazón, ¿no? Atemorizado. Qué cosa, ¿no? Cuando uno empieza a conocer los misterios, ¿no? Señor, puedo tener y me voy a gozar con lo que tengo. Y si no tengo, también me voy a gozar. Voy a disfrutar de la vida como Dios me la da. A veces tendré más, a veces tener menos, como dice el apóstol Pablo. He aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener necesidad. En todo y por todo he sido enseñado por el Señor. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendos son los misterios de Dios. Digo algunos, ¿no? Bueno, digo alguno más por aquí. Suelo decir estas 3 preguntas que todo ser humano se hace. Yo digo, ¿no? Cuando mucha gente cree que no hay respuesta o le da respuestas a las 3 preguntas básicas del ser humano. Cuando la diga, ustedes la conocen. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Bueno, cuando éramos chiquitos no sabíamos dónde veníamos. Hasta que... Bueno, hoy día se le dice más a los chicos, mira mamá, papá puso una semillita, y le decimos para que ellos entiendan, y los chicos ya van entendiendo, ¿no? Pero voy más atrás, ¿de dónde viene el ser humano? Y bueno, hay algunos en el siglo pasado, un poco más, que se les ocurrió que somos descendientes del mono, para decirlo de alguna manera, que una vez hubo una gran explosión, y se enseña esto como ciencia, que hubo una gran explosión, y que se resulta creer en todas esas cosas, que tenemos mucha fe en la teoría de la evolución, ¿no? Y la gente cree todas esas cosas, que después de una gran explosión, suelo decir, quizá acá lo dije alguna vez, todos recordarán que hace unos años atrás explotó allí Calle Salta, ¿se acuerdan de eso? Que lo escuchamos todos los que vivíamos por acá, ¿no? Después que salió, que bajó todo ese humo y toda esa humareda y toda esa cosa, ustedes saben que apenas bajó todo, había 5 edificios ahí inteligentes, bárbaros, preciosos, después de la explosión. ¿Alguien puede creer eso? No, ¿me entienden? Después de eso, lo que había allí, los escombros que había, tristísimo todo lo que vivimos esos días siguientes, todo lo que vivimos en ese momento, porque después de una catástrofe, hay más catástrofe. Sin embargo, el ser humano cree que hubo una explosión y se hizo todo No, nosotros decimos, no. Claro que creo en un Dios glorioso, grande, que no tenía necesidad, como decimos a veces. ¿De dónde sacó el mar? ¿De dónde sacó agua para hacer el mar? Por su palabra, porque es Dios. ¿De dónde sacó la tierra para hacer tanta tierra?
¿Dónde sacó material para hacer tantas estrellas? Dice que el sol consume en un segundo. El sol consume en un segundo toda la energía que el ser humano ha consumido desde que existe en la Tierra hasta ahora. En un segundo. ¿Dónde saca el Señor? ¿Dónde saca el carbón para tirarle al sol? Digo yo, ¿no? En broma. ¿Cómo hace para prender el sol, que es una estrella? Y que se prenda por tantos siglos y siglos. Así es Dios, aleluya, ese es nuestro Dios, es un Dios grande, aleluya, en el que creemos. Y claro que esta fe nos revoluciona. Y Dios hizo un día al ser humano y lo hizo de la tierra. Y al final los científicos se dan cuenta que es así, que tiene todos los materiales de la tierra. Y sopló en sus narices aliento de vida. Es decir, somos creación de Dios, no somos obra de la casualidad. No estamos, porque claro, la evolución dice que estamos acá de casualidad. Un día el mono primero, hay toda una historia en ese sentido, yo lo hago de esta manera, pero lo peor es que hay gente que cree en todo eso y es un dogma de fe, y cuando uno quiere discutir con eso, no, esto es ciencia. ¿Qué ciencia? Si no hay experimentación, bueno, tenemos que discutir un poco de eso, ¿no? Pero que un día el mono después de estar en el árbol, de rascarse las pulgas y comer bananas, se le cayó la cola y acá estoy. Así que vuelvo a decir, lo digo muchas veces, algunos me dicen, tu tártara, abuelo era un mono. Y yo le digo, el tuyo será, el mío no. Siempre digo eso, ¿no? El tuyo será, el mío no. Yo tengo un Dios grande que un día me diseñó, me hizo, aleluya. Nosotros somos fruto de la creación de Dios. Y luego hizo a la mujer. Qué hermoso lo hizo, como siempre decimos. Mi suegro decía muchas veces, le sacó una costilla, sacó algo muy cerca de su corazón, no sacó un hueso del pie para que el hombre no sea un machista y la pisotee, ni tampoco sacó un hueso de su cabeza para que el feminismo lo pase por arriba y diga que el varón no sirve para nada. No, lo sacó de su costado, porque muy cerquita del corazón. Me gusta la expresión que tenía mi suegro, ¿no? Que decía siempre eso. Porque el hombre y la mujer fue una sola cosa, y qué hermoso que fue el primer matrimonio. Y cómo hubiera sido si no hubiera estado la caída, pero Dios trajo solución para eso también. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? La gente no sabe dónde va. Y hoy día la gente cree cualquier cosa. La gente del Antiguo Testamento, por ejemplo, estaban los saduceos que no creían en la resurrección. Había fariseos, había saduceos. Jesús tuvo que discutir con los saduceos, que eran religiosos de la época. Ellos no creían en la resurrección. Y también los griegos en el tiempo ahí de Jesús, un poco antes, que tampoco creían en la resurrección del cuerpo. Y miren, hoy día hay tantas doctrinas raras, ¿no? Y hay una que está corriendo tanto por nuestra sociedad, que es que si uno se muere, hace 50 años atrás decían, muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, uno se muere, se va al 1,80 m, te comen los gusanos, no hay más esperanza después de la muerte. Claro, qué terrible que es enfrentar cuando alguien se muere con esa esperanza de vida. No hay más nada que esto. Qué terrible es la vida del hombre. Tiene que correr lo más posible para hacer lo más posible, porque un día se muere y no hay más nada. Pero después aparecieron muchas otras, en muchos siglos, ¿no? Para decir que el hombre se reencarna y que si es bueno, se sigue reencarnando y reencarnando, y hasta hay castas en algunos países del mundo, como la India. Y tienen eso que dicen, esta religión tan terrible, que dicen que al final el hombre, cuando se reencarnó tantas veces, termina siendo Dios. Es el viejo truco del diablo en Edén. Cuando ustedes coman de ese fruto, van a ser abiertos sus ojos y serán como Dios. No, el hombre nunca va a ser Dios. No, somos criaturas. Dios es Dios. Nosotros somos seres creados por Dios. Aleluya. Y tenemos una esperanza gloriosa. Bueno, habría que hablar un poquito más de este tema. Yo lo digo rápidamente, ¿no? Pero la gente cree cualquier cosa. Hasta aún hay cristianos, entre comillas, digo yo, que creen en el purgatorio, y otros creen en el limbo, y otros creen en la aniquilación del infierno, que la gente nunca más, ahí va a ser el fin, la aniquilación, ¿no? Lo que Dios dice acerca de esto. Y entonces le preguntamos a alguien que vino de la muerte, que es Cristo, y Él nos habla acerca de qué pasará después de la muerte. Y Él nos da
una esperanza gloriosa. Hay dos caminos después de la muerte. Después de la muerte no hay más posibilidad. Hoy es la posibilidad. Después de la muerte hay un juicio eterno de Dios, pero Dios quiere que todos los hombres puedan conocer la solución de Dios. Y encontramos este pasaje, por ejemplo, de Eclesiastés. Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de la muerte. ¿Alguno tiene la capacidad de no morir? Nadie. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura, dice Salomón, ¿no? Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Aunque tenga mucha guita, aunque sea un hombre muy malo y pueda manejar un montón de cosas, no hay coima para zafar de la muerte. Qué tremendo que es eso, ¿no? Entonces el ser humano un día se encuentra con eso. Pero el apóstol dice, bueno, Jesús dijo primero, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque se muera, vivirá eternamente. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. Cómo me gusta eso, ¿no? Porque estaba allí en un velorio cuando dice eso, ¿no? ¿Cómo va a decir eso en un velorio? Claro, iba a resucitar al muerto, era su amigo Lázaro, ¿no? Y se lo dice a Marta y le dice, ¿crees esto, Marta? Para insuflar su fe, que crea en que Él es la resurrección. ¿No? Nosotros no creemos en la resurrección solamente, creemos en que Él es la resurrección y la vida, y que aunque nos muramos, no moriremos eternamente. Pablo dice, yo les quiero decir un secreto. No todos nos vamos a morir. 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo? He aquí os digo un secreto, un misterio. No todos nos vamos a morir. Pablo, está loco lo que está diciendo. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando de la venida del Señor. Está hablando de la venida del Señor. Y dice que algunos no van a morir. Y entonces dice, no todos vamos a morir. Algunos van a pasar directamente a la eternidad cuando el Señor venga. Pero otros, y entonces nos habla en 1 Tesalonicenses, no queremos, hermanos, que ignoréis, otra vez, acerca de los que se murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. A algunos se les muere un hermano, un papá, una mamá o un hijo, quiero decirlo, ¿no? Que fue un discípulo del Señor y no se permiten hacer el duelo y están toda la vida. No, dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que se murieron, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, la voz del Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está haciendo lo mismo que decía en Corintios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué esperanza gloriosa! Yo he tenido la bendición de tener varios hermanos en mi familia. Digo, hermanos en Cristo, mi hermano que falleció primero a los 39 años, luego mis padres, mi abuela, mis padres, mis suegros, y tantos otros hermanos que he tenido que estar en el velorio cuando ellos estaban partiendo allí con el Señor. Y miramos ese día glorioso y hay paz en nuestros corazones a pesar de la tristeza, de la separación, porque tenemos una esperanza gloriosa. No estamos como los del mundo que piensan que ahí se terminó todo. Tenemos una esperanza gloriosa, pero hay muchos que no saben de esto, ignoran. Por eso el apóstol dice, no quiero que ustedes ignoren acerca de esto y se entristezcan como la gente del mundo. Bueno, habría mucho para hablar de esto, ¿no? La tercera pregunta, dije la primera pregunta, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y la tercera, tan importante, es ¿para qué estamos? El ser humano no sabe para qué vivir, entonces invierte su vida mal. Desde muy chiquito empieza a invertir la vida mal, a veces en placeres, en locuras. Yo vivo enfrente de una cancha, se lo he dicho alguna vez, y veo cómo la gente
y acá no embromo, siempre embromo con esto, ¿no? Pero me da tristeza ver la gente allí con su fanatismo, ¿no? Que con todo lo que tiene que agregar al fanatismo para que sea un poquito mejor, y chupi, y droga, y todo ese fervor, y viven a veces de cómo anda el equipo. Qué tristeza, ¿no? Si anda bien o anda mal, y esa es su vida. Y otros van por otros lados, y invierten mal su vida, estos poquitos años que nos quedan. Esta mañana me desperté con una conciencia de cuánto he vivido y cuántas cosas he visto en mi vida y cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios me vinieron a la mente allí cuando me estaba despertando, ¿no? Qué bueno es invertir bien la vida. Qué bueno es invertir bien la vida, ¿eh? Perder la vida para ganarla. El que invierte, dice, el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del amor a mí y de la misión, del Evangelio, la hallará. Entonces uno dice, ¿qué quiere? Bueno, hemos hablado mucho, ¿para qué estamos? Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Entonces Dios está levantando un pueblo glorioso, una iglesia gloriosa, y lo está haciendo. Hay miles y millones de personas en el mundo que está levantando el Señor, y sobre los últimos tiempos van a ser millones y millones y millones, porque será predicado este Evangelio del Reino a toda criatura, entonces vendrá el fin. Y bueno, es una familia de muchos hijos, y entonces nosotros estamos comprometidos también en esta propaganda, para decirlo de esta manera, ¿no? Con nuestra vida hacemos propaganda de lo que significa seguir a Cristo, que seguir a Cristo es revolucionario, que nos cambia la vida, que somos otras personas, y llevamos la propaganda dentro nuestro mismo, por la sonrisa que llevamos, por la vida que llevamos, y la gente, bueno, tenemos que convencer a la gente para que vuelva a Dios. Esa es nuestra tarea. Una familia de muchos hijos. Y claro, queremos integrar a un pueblo que es la iglesia del Señor. Y ese pueblo tiene que ser un pueblo modelo, de gente que viva distinto. Por eso, muchos hijos semejantes a Jesús. Y ahí está nuestro desafío, ¿no? Y bueno, acá está nuestra congregación, pero también somos parte de la iglesia. Y es verdad, hay muchas cosas que todavía faltan y que tenemos que ajustar, todos nosotros. Pero estamos en el proceso. Yo le llamo el proceso, lo escuché hace un tiempo atrás y me gustó mucho, estoy en un proceso de reciclaje. Un proceso de reciclaje. Me acuerdo las veces que tuvimos que arreglar nuestra casa para agrandarla un poquito, porque los chicos necesitaban un cuartito más. El lío que vinieron a hacer los albañiles, no se podían ni estar ahí adentro, rompían todo para poder tirar una pared y hacer esto y lo otro. Pero uno está con la idea de, va a pasar dentro de esto, va a pasar un tiempito hasta que esto cambie. Está en el proceso de reciclaje, hasta el día que llegó la casa, que la terminamos y ellos pudieron tener su piecita para estar allí. Bueno, nosotros estamos en proceso de reciclaje. Dios está obrando en mi vida y en tu vida. ¿Amén? ¿Está obrando en tu vida? Che, un amén más fuerte. ¿Está orando? Aleluya, está orando. El Señor comenzó en nosotros una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aleluya, estamos en sus manos. Bueno, mire, esto es un secreto, la gente no sabe para qué vivir. Nosotros tenemos que saber que estamos en esto, tenemos que cultivar nuestra relación con Dios, sensibles a Dios, a su palabra. Tenemos que mejorar nuestra misión, ganar a otros, obrar las obras de Dios, predicar el Evangelio, hacer discípulos, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Tenemos que crecer en nuestro carácter como el de Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de Él, tenemos que ser transformados. Mire, estoy sintetizando esto que hemos hablado, pero tenemos que enseñar a vivir a un mundo que no sabe vivir. Amén. Bueno, miren, dije algunos, tengo un montón más, pero digo algo más y me gusta decir, el sufrimiento es un misterio. ¿Por qué tenemos que sufrir? Qué lindo sería no sufrir, ¿no? Si uno quisiera, si uno diga, ¿quién quiere no sufrir? Y ya levanta la mano. Si uno diga, ¿quién quiere sufrir? Y alguien levante la mano, métanlo llévenlo ahí con Fara para que le aconseje a que se interne a algún lado si alguien quiere sufrir. No queremos sufrir, pero la vida tiene sufrimiento.
Tiene momentos difíciles. Y la palabra nos enseña que tenemos que prepararnos para el día malo, dice Efesios capítulo 6, ¿no? Cuando que hay que tomar toda la armadura del Señor, porque vienen días difíciles en la vida que a veces ni lo esperamos. Vienen sufrimientos, vienen muertes, vienen enfermedades, vienen problemas en el trabajo, vienen problemas a veces en la familia, vienen muchos problemas a la vida. Uno sabe que van a venir. Pero el apóstol nos enseña, la Biblia nos enseña, sabemos, miren, esta palabra para mí ha sido muy importante, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí hay un secreto. Si uno ama a Dios y se mete en su propósito, todas las cosas ayudan a bien. Alguna vez hemos charlado de esto, ¿no? La gente dice, todo ayuda bien. ¿Es verdad eso, que todo ayuda bien? ¿Es verdad o no es verdad? No es verdad. No ayuda todo bien. Si yo peco, no ayuda bien. ¿Qué va a ayudar bien? Si yo peco me voy al infierno. Si yo peco me separo de Dios. Si yo le pego a mi esposa, está mal. Si yo robo, está mal. Si yo hago esto, está mal. ¿Qué va a ayudar a bien todas esas cosas? No, a los que aman a Dios. Entonces uno descubre un secreto, que amando al Señor y metiéndome en su propósito, en lo que Él quiere y siendo influenciados por Él, vemos que aún las cosas que nos pasan en la vida negativas nos ayudan a bien. Ahora, si yo me alejo del propósito de Dios, vivo como se me antoja, lo tengo al Señor como un siervo mío que me tiene que dar, y me pongo mal cuando no me da, no me va a ayudar a bien nada cuando me centro en mí mismo y dejo de centrarme en Dios. Y bueno, hay muchos pasajes de estos, ¿no?, que nos dicen. Dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, dice Hebreos. Las cosas que nos pasan no son causa de gozo, son causa de tristeza, pero después da un fruto apacible de rectitud de carácter a los que en ella han sido entrenados. Es decir, pasamos por situaciones difíciles en la vida, pero miramos al Señor, aprendemos a levantar la vista, aprendemos a buscar a Dios frente a las dificultades. No son las dificultades las que nos van a arruinar. Escuché hace muchos años, no hace tanto, pero hace unos años atrás, esta persona me arruinó la vida. Y dicha por una persona que era cristiana. No, nadie me va a arruinar la vida. Nadie. Ni los enemigos me van a arruinar la vida. El Señor lo dice así, que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que orar por aquellos que nos persiguen. Es decir, nadie me puede arruinar la vida. Si no me hubiera pasado eso, uno vive de su pasado, si no me hubiera pasado eso, ese desgraciado me arruinó la vida. No, yo puedo perdonar, yo puedo levantar la vista, yo puedo reaccionar de otra manera. Es como reaccionamos frente a las dificultades, el secreto para vivir distinto. No son los problemas los que me hacen mal, sino como yo reacciono a los problemas. La vida tiene un 10%, alguien dijo, de lo que me sucede, y un 90% de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Una vez leí en internet cómo hacen los aviones, y claro, me tocó volar, ¿no? ¿Cómo hacen los aviones para levantar vuelo? Uno cuando está ahí carreteando con el avión y ve que el avión va a 100, 150, no sé, 200, porque me imagino que a esa velocidad debe andar más o menos, está esperando que suba, porque si no nos estrellamos, a esa velocidad, yo ni loco, si no tengo buenos frenos, ni loco me meto ahí adentro. Pero en un momento dado, el viento que se le opone hace algo, el avión reacciona de tal manera que vuela. Es decir, la dificultad que lo frena para que el avión pueda salir, el avión la aprovecha. Eso es la ciencia humana, ¿no?, para volar. Entonces, ¿cómo tenemos que aprovechar las circunstancias que nos afectan para que nos ayude a bien? Tenemos que reaccionar distinto. Tenemos que tener una actitud distinta, no pesimista, una actitud de fe frente a las dificultades que nos suceden y creer en el Señor. El apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, todos le decían que lo iban a matar, que lo iban a apresar. Y él le dice, por favor, déjenme decir, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor. Y dice una frase que para mí ha sido un lema de la vida, que está en Hechos capítulo 20, 24. De ninguna cosa hago caso,
Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. De ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Me van a pasar muchas dificultades, pero si yo quiero terminar fuerte, quiero terminar fiel al Señor, mi vida, mi carrera, terminar mi carrera con gozo. Bueno, tendría muchas más cosas para decir. Pero hay un secreto, que es el secreto más grande de todos. Claro, si yo se los pregunto me lo van a decir. Este secreto estuvo escondido por muchísimos siglos. Dice que estuvo oculto por los siglos en Dios. Miren, si hay un lugar seguro donde poner un secreto es en Dios. Dice Colosenses que estuvo oculto de los siglos y edades. A otras generaciones de hombres no se dio a conocer. Pero ahora ha sido manifestado a los santos, dice Colosenses 1:26. ¿Cuál es ese misterio? Es Cristo. Es que Dios nos amó de tal manera que se hizo hombre. El Creador rompió los cielos y pudiendo habernos destruido por nuestra maldad y empezar de nuevo por nuestra hipocresía, nuestra vida tan lejos de Dios, nuestra autodestrucción como seres humanos, nos amó de tal manera y abrió los cielos. Y el Creador se hizo una criatura. ¡Qué misterio! Cristo es el misterio más grande de todos. Y el misterio es el misterio de su encarnación, de su muerte por nosotros, de su resurrección, de su ascensión a los cielos y de su segunda venida siendo hombre. Qué tremendo esto, ¿no? Cada vez que nos detenemos acá a contemplar al Señor en lo que Él nos amó y cómo se arriesgó Él a hacerse un hombre y seguir siendo hombre con un cuerpo de hombre. Ustedes saben que dijimos aquí, Él resucitó en forma humana, resucitó de los muertos como un hombre, un cuerpo distinto, pero como un hombre, y será hombre para toda la eternidad. Nos amó de tal manera, es el misterio que estaba escondido en los cielos, en Dios. Ni el diablo sabía bien de qué se trataba, por eso dice la palabra, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció ese misterio, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y está hablando de los príncipes, y no habla de los príncipes solamente de los reyes o de Pilato en esa época, sino de los príncipes de este mundo. Está hablando de los demonios, está hablando del mismo Satanás. Yo no sé, creo que la conté acá. Una vez estaba mirando una final. Yo creo que la conté aquí, pero se la cuento otra vez. Estaba mirando una final que eran los penales, como pasó ahora en nuestra final en diciembre, ¿no? Francia y Argentina, Argentina-Francia, cuánto sufrimos allí, ¿no? Y estaba mirando la final y faltaba el último. Si le hacía el gol este equipo salía campeón. Y si atajaba al arquero, el otro equipo salía campeón. Estaba mirando allí, me gusta mucho mirar cosas de fútbol. Y toda la preparación, todo el momento allí, ¿no? Y viene, patea, y el arquero se tira, y tira la pelota para arriba, y atajó, el arquero sale corriendo y se abraza con todos los jugadores de él y todos los demás miran para abajo y la pelota va para arriba y hace ting, 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 ting y entra al arco. Cuando de golpe todos ven que había entrado al arco, porque valía, al revés, todos estos jugadores se sienten re mal y todos los demás se ponen contentísimos. Cuando yo estaba mirando eso, el Señor me da una palabra. Eso sucedió en la cruz. Claro que sí, estaba allí Satanás diciéndole el diablo a la gente, crucifícalo, si eres el Hijo de Dios, descendé de la cruz, y todas las cosas, barbaridades que le decían. Pero él dice que puso su rostro hacia ese momento y llegó ese momento cuando Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y se murió. Y el diablo dijo, ¡wow! Gané. No sabía lo que iba a pasar allí, que ese será el Hijo de Dios. Y en esos 3 días
que el león de la tribu de Judá, que es Jesús, le quitó las llaves al león rugiente y lo venció y expuso a todos sus principados y potestades públicamente y nos dio la vida a través de su muerte y su resurrección. Si hubieran sabido, no hubieran hecho eso que hicieron, dice por inspiración el apóstol Pablo. Y Pedro también dice acerca de esta salvación, 1 Pedro capítulo 1, el pasaje muy interesante, termina diciendo acerca de este evangelio que son las cosas que nosotros experimentamos, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quisieran tener esta experiencia que tenemos nosotros. Anhelan, nos tienen envidia para vivir lo que nosotros vivimos. Queridos, y a veces vivimos como ese hombre con el tachito y tenemos una fortuna, un montón de cosas para experimentar y para vivir, y vivimos ignorantes a los misterios de Dios. Así que Él nos llama. Él quiere, como dije al principio, compartir sus secretos con nosotros. No hará nada el Señor, dice en un profeta del Antiguo Testamento, sin decírselo a sus siervos los profetas. ¿Cuántas veces Él nos avisa, nos adelanta algunas cosas? En este viaje que hice al norte, me encontré con un pastor. En la pandemia falleció un amigo nuestro, muy querido, un amigo de Claudio y mío también, un pastor de Tucumán, muy querido, muy querido. Teníamos un contacto muy lindo con él. Y le agarró la pandemia y en 2 o 3 días se murió. Así, 2 o 3 días se murió. Y yo no sabía los detalles de esto. Y claro, cuando estaba ahora en el norte, vino un pastor de allí, te quiero contar algo, me dice. ¿Sabes lo que le pasó a Javier? Cuando él estaba internado, tuvo un sueño. Qué cosa, ¿no? Tuvo un sueño. Dice, soñó con que él estaba jugando al fútbol en un lugar. Era deportista, era gordito, pero era deportista. Tuvo un sueño y vio que estaba jugando al fútbol y de golpe mira para la tribuna, así, ve un montón de gente en la tribuna, pero cuando mira bien, eran todos hermanos que se habían ido. Y dice, vio algunos profetas, pues se lo contó otra persona, ¿no? Vio algunos profetas también allí. Y cuando estaba en eso, un ángel se le aparece en el sueño y le dice, Javi, se te terminó el partido. Y él dice, ¿cómo se me terminó el partido? Era muy consciente, ¿no? ¿Quién dice? Jesús lo dice. Pero yo no puedo hablar con él, quería hacer un arreglo, a ver si le daba un tiempito más, me imagino, lo he conocido, así era él, su manera de ser, ¿no? Y le dice al ángel, ¿yo puedo hablar con él? Este es el sueño, es un sueño. Y el ángel le dice, sí. Así que fue camino a hablar con el Señor y lo vio de lejos. Y Jesús se da vuelta y le sonríe y se despertó. A los 2 días partió con el Señor. ¡Qué glorioso! Alguno nos avisa. Le avisó. Te llegó el tiempo, querido. Te vengo a buscar. Te extrañaba. Quiero estar con vos. Ustedes saben que el Señor quiere estar con nosotros, vivir acá con nosotros y quiere tenernos a nosotros por la eternidad. Como buen padre que es. A veces nos extraña porque ni le buscamos acá, ¿no? Ni tenemos ese tiempo de comunión con Él. Pero Él nos ama y un día partiremos a estar con Él. Mientras tanto tenemos una tarea muy grande. Llevar el Evangelio. Ténganlo los hombres como administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, es necesario que los administradores sean hallados fieles. Tenemos una palabra, tenemos un Evangelio para dar a conocer a todos los que están alrededor nuestro. Queremos serle fieles. Amén, ¿querés serle fiel? Seamos fieles en meternos en Dios, en que Él nos abra el corazón, Él nos abra la mente, Él nos susurra al oído sus secretos. Aleluya. Tantas veces. Yo puedo contar muchas cosas en mi vida, que hay momentos críticos en mi vida en que el Señor susurró un secreto a mi oído. Y fue una luz en medio de las tinieblas y la cosa cambió tanto. Así es Dios para con sus hijos. Pero nosotros tenemos que buscarle, eso es lo que Él quiere,
que anhelemos, que busquemos, que leamos su palabra, que busquemos su rostro con todo el corazón, que andemos, que vivamos, que caminemos con Él. No que lo tengamos un ratito en la reunión, aquí y allá, que caminemos con Él todo el día, que disfrutemos de la cercanía que Él quiere dar a sus hijos, a su pueblo.